La ética protestante y el capitalismo, por Jay Kodabachian Bermúdez, realizado con inteligencia artificial y vídeo AI, para el módulo de Historia y Sociedad del Tronco Divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. La historia de la Reforma Protestante no comienza en el siglo XVI, sino antes, con el nacimiento del cristianismo. Sus seguidores, pequeños grupos de creyentes, formaron comunidades que enfatizaban en la igualdad y compartían sus bienes. Jesús de Nazaret predicó un mensaje de amor, solidaridad, equidad, perdón y acceso directo a Dios. Sus seguidores, pequeños grupos de creyentes, formaron comunidades que enfatizaban en la igualdad y compartían sus bienes. El Imperio Romano, con sus rígidas estructuras sociales y su panteón de múltiples dioses mitológicos, inicialmente vio a los cristianos de las catacumbas con sospecha, y después los reprimió brutalmente. Durante esta época de represalia surgieron numerosos mártires que dieron su vida por la fe que profesaban. Sin embargo, el cristianismo, con su mensaje de esperanza, igualdad y salvación, demostró ser notablemente resistente. A pesar de la persecución, el cristianismo se extendió exponencialmente por el imperio. La conversión y tolerancia de Constantino el Grande, y después el edicto de Tesalónica del emperador Teodosio, marcaron un punto de quiebre histórico. El cristianismo se convirtió en la religión de Estado del Imperio Romano. La Iglesia, una vez una secta proscrita y perseguida, se transformó en una organización sólida y poderosa. Esta nueva institución religiosa trajo para su burocracia inmensas riquezas y enorme influencia política. A medida que la Iglesia crecía en poder y prestigio, ésta se alejaba cada vez más de sus humildes orígenes. La jerarquía eclesiástica de obispos, curas y monjes ejercía una autoridad imperativa sobre sus congregaciones. Más tarde, el obispo de Roma, el Papa, reclamó la supremacía sobre todas las demás iglesias del cristianismo, lo que causó el cisma de Oriente con las iglesias ortodoxas. La centralización del poder y su estructura monolítica, si bien trajo orden y estabilidad, también sembró las semillas para futuros conflictos y varias fisuras al interior de la iglesia, como las herejías de los arianos, nestorianos, bogomilos, dulcineos, valdenses, cátaros, etc. En vísperas de la Reforma Protestante, la Iglesia se había consolidado como una institución religiosa, económica, política, social y cultural de primer nivel en Europa. Claustros, órdenes mendicantes y monasterios, que alguna vez fueron refugio de oración, trabajo y estudio, se habían convertido en ricos terratenientes que explotaban a sus siervos. Papas, obispos y párrocos vivían en palacios opulentos, con grandes lujos y vida mundana muy lejos de la simplicidad de los primeros días del cristianismo. La Iglesia Católica, alguna vez faro de esperanza y consuelo para los pobres y oprimidos, se había convertido en una organización llena de riqueza, poder y privilegio. Víspera de la Reforma. El siglo XVI amaneció con una Europa inquieta por el cambio. El Renacimiento, con su énfasis en el humanismo, la verdad, la razón y el regreso a los clásicos, despertó un renovado interés por el conocimiento científico y la investigación crítica. Asimismo, la invención de la imprenta en el siglo anterior hizo que la información fuera más accesible que nunca. Dentro de este contexto de efervescencia cultural, intelectual e innovación tecnológica, comenzaron a surgir grietas en la estructura de la Iglesia. Uno de los abusos más sentidos que alimentó el descontento contra la Iglesia fue la venta de indulgencias. Estas eran esencialmente perdones por los pecados, para evitar o reducir el tiempo de las almas en el purgatorio. La Iglesia vendía estas indulgencias para mantener su lujoso tren de vida y financiar guerras, proyectos faraónicos, como la Catedral de San Pedro en Roma y otros gustos mundanos. El indulto de los pecados significó un negocio redondo con una inversión mínima y sin riesgo. Las ganancias fueron exponenciales. A los feligreses, la compra del perdón no solo les pareció inmoral y infame, sino también contrario a las enseñanzas de Cristo. A la creciente insatisfacción se sumó la percepción de que la Iglesia se había vuelto cada vez más ajena a las necesidades materiales y espirituales de la gente común. Los sacerdotes, muchas veces sin vocación, abusivos, ignorantes o mal formados, estaban más dedicados en cobrar diezmos y enriquecerse que en cuidar a sus rebaños. Ofrecían poca o ninguna protección y guía espiritual a su grey. Los sermones, celebrados en latín, un idioma elitista e incomprensible para la mayoría, alejaba más a la Iglesia de las personas.
Además, las enseñanzas de la Iglesia, incrustadas con siglos de tradición y dogmas, eran irrelevantes para la vida cotidiana de la gente común. Los complejos debates teológicos sobre la naturaleza de la Trinidad o la Eucaristía significaban poco para los campesinos que luchaban por sobrevivir. Anhelaban una fe más simple y directa, que comprendieran, que atendieran sus luchas diarias y les ofreciera consuelo en tiempos difíciles. Indulgencias y Martín Lutero. En este contexto de latente descontento, Martín Lutero, un sencillo monje agustino de Wittenberg, Alemania, encendió la llama de la Reforma. En 1517, indignado por la enorme venta de indulgencias por parte de la Iglesia, escribió sus famosas 95 tesis, una lista de argumentos contra las indulgencias y los abusos de la Iglesia. Las tesis de Lutero, clavadas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, se extendieron velozmente por toda Alemania y más allá, gracias a la imprenta. Lo que comenzó como una disputa teológica se convirtió rápidamente en una crisis total para la Iglesia católica. En el centro del pensamiento religioso de Martín Lutero se encuentra la profunda creencia de la sola fide, del latín, salvación solo por la fe. Para él, no era a través de las buenas obras o los sacramentos, sino a través de la fe en Jesucristo, que uno podía alcanzar la salvación del alma. Esta doctrina, conocida como justificación por la fe, golpeó duramente el núcleo de la narrativa católica y autoridad eclesiástica. Si la salvación se podía alcanzar solo por la fe, entonces no había necesidad de sacerdotes, obispos, papas, santos ni de la Iglesia misma, como intermediarios entre Dios y los creyentes, lo que explica la ausencia de imágenes de santos y de adornos ostentosos de los templos protestantes. Lutero también desafió el monopolio de la Iglesia de ser la única intérprete exclusiva de las Sagradas Escrituras. Argumentó que la Biblia era la fuente última de autoridad religiosa y no los pronunciamientos del Papa, con su infalibilidad doctrinaria, ni los concilios ecuménicos concurridos. Convocado a Roma para responder por su herejía, él se negó a retractarse de sus ideas. En 1521, fue excomulgado de la Iglesia Católica. Proscrito, Lutero encontró protección y patrocinio en la corte de Federico el Sabio, elector de Sajonia. Su mensaje de reforma se difundió ampliamente por toda Europa. Difusión de Reforma Luterana. La imprenta inventada por Gutenberg, a mediados del siglo XV, fue un punto de inflexión en la historia. Esta tecnología innovadora hizo posible la producción masiva de libros y folletos a una fracción del costo y tiempo de los métodos medievales de copia a mano. Las ideas, opiniones e información en general, alguna vez confinados a palacios, monasterios y universidades, ahora podían difundirse de manera más amplia y rápida. Así la imprenta jugó un papel fundamental en la expansión de la Reforma. Las 95 tesis de Lutero llegaron a un enorme número de la población, mucho más allá de los confines de Wittenberg. Los textos, tratados, escritos y sermones de Lutero, traducidos a varias lenguas, encontraron muchos lectores entusiastas en toda Europa. La imprenta también permitió la circulación de caricaturas satíricas, panfletos y garabatos sueltos que se burlaban de los obispos, el Papa y la Iglesia Católica. Estas imágenes visuales, a menudo crudas e incluso vulgares, resultaron ser una poderosa herramienta de comunicación contra la Iglesia y de propaganda para impulsar la Reforma. La Iglesia Católica, inicialmente lenta para reaccionar ante el poder transformador de la imprenta, se estuvo a la defensiva. Intentó, sin éxito, contrarrestar la avalancha de literatura protestante con sus propias publicaciones, pero el daño ya estaba hecho. La imprenta cambió irrevocablemente las comunicaciones, dando voz a los reformadores disidentes de una manera que nunca antes había sido posible. La Reforma, una vez una disputa teológica dentro de los confines del Sacro Imperio Romano Germánico, se había convertido en un movimiento transnacional, impulsado por el poder de la palabra impresa. Biblia y empoderamiento de la gente. Las Sagradas Escrituras en lengua vernácula fue un acierto que benefició grandemente a la gente. Un elemento central de la Reforma fue la creencia de que la Biblia, y no los pronunciamientos de la Iglesia, era la fuente última de autoridad religiosa. Este principio, conocido como sola Escritura, del latín, solo la Escritura, tuvo implicaciones demoledoras. Desafió el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento religioso y empoderó a los creyentes para que interpretaran la Biblia por sí mismos.
Para hacer los textos sagrados accesible a todos, los reformadores se embarcaron en el proyecto masivo de traducir la Biblia. El propio Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Escrita en un estilo simple y comprensible, se convirtió en un éxito de ventas, ampliamente leída tanto por nobles, clérigos, académicos y la gente común. Otros reformadores siguieron su ejemplo, traduciendo la Biblia al francés, holandés, inglés y otras lenguas vernáculas. Estas traducciones a menudo iban acompañadas de glosas, comentarios y anotaciones, hicieron que la Biblia fuera entendible a un nuevo y vasto número de lectores. Por primera vez, la gente podía leer y comprender la Biblia por sí misma, sin la necesidad de obispos, sacerdotes u otros intermediarios. Este acceso directo a las Escrituras tuvo un profundo impacto en la vida religiosa, social y cultural de las comunidades. La gente ahora podía formar sus propias interpretaciones de la Biblia, lo que condujo a una diversidad de creencias y prácticas religiosas. La traducción de los textos sagrados a las lenguas vernáculas fue un factor clave en el surgimiento del individualismo, la democratización de la fe y el declive de la uniformidad religiosa en Europa. También allanó el camino para el desarrollo de las literaturas y culturas nacionales. La traducción de la Biblia se convirtió en piedra angular de muchas identidades nacionales emergentes. Ética protestante, predestinación y trabajo. A Martín Lutero se le atribuye el inicio de la Reforma, pero fue Juan Calvino, un teólogo reformador francés, quien proporcionó su marco teológico más sólido y duradero. Él estableció un estado teocrático en Ginebra, Suiza, enfatizó la soberanía de Dios y la doctrina de la predestinación. Un concepto teológico complejo, esencialmente significaba que Dios ya había elegido los que se salvarían y quienes se condenarían. Esta creencia, aunque implacable, tuvo un profundo impacto en la vida de los calvinistas. Dado que las acciones terrenales de uno no podían alterar el destino eterno, se animaba a los seguidores a una vida de piedad, trabajo duro y autodisciplina, no para ganar la salvación eterna, sino como una señal de estatus de los elegidos. Este énfasis en el trabajo duro, como un fin en sí mismo y no un castigo divino, el ahorro, la acumulación de la ganancia, la prosperidad y riqueza, el valor del tiempo en dinero, el derecho al lucro, la austeridad y el rechazo a los vicios, excesos y lujos, etc., a menudo denominados la ética protestante, tendría un profundo impacto en el desarrollo del capitalismo. Max Weber, un prominente sociólogo alemán, argumentó en su obra fundamental, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, señalando que los valores propugnados por el protestantismo fueron factores esenciales en el surgimiento del capitalismo moderno. Con el énfasis en la responsabilidad personal, la autosuficiencia y la prosperidad, la Reforma proporcionó un terreno fértil para el crecimiento del capitalismo. Los calvinistas, creyéndose el pueblo elegido, sentían el deber de glorificar a Dios a través de sus actos, valores espirituales y de usar su riqueza, no para comprar las infames indulgencias, sino para la gloria de Dios y el mejoramiento de la humanidad. Contrarreforma o la Reforma Católica. La Iglesia Católica, inicialmente lenta en responder al desafío protestante, finalmente reunió sus fuerzas para combatir la propagación de la herejía protestante y revitalizarse desde adentro. El movimiento, conocido como la Contrarreforma o Reforma Católica, buscó acabar con los abusos que habían causado la inconformidad protestante al tiempo que reafirmaba sus doctrinas y la autoridad de la Iglesia. Una de las figuras clave de la Contrarreforma fue el Papa Paulo III, quien convocó el Concilio de Trento en 1545, concilio que se reunió intermitentemente durante 18 años y abordó una amplia gama de temas, desde la doctrina de la Iglesia hasta reformar las conductas de los clérigos. Reafirmó la autoridad papal, los sacramentos y la interpretación tradicional de las Escrituras. También estableció seminarios para la formación de los sacerdotes, con la esperanza de mejorar la calidad del clero y frenar la propagación de las ideas protestantes. Otras armas importantes del arsenal de la Contrarreforma fueron la Compañía de Jesús, bajo la autoridad directa del Papa, fundada por Ignacio de Loyola, y cuyos integrantes fueron llamados jesuitas. Asimismo, se creó la Santa Inquisición, un tribunal eclesiástico establecido para erradicar la herejía y desvíos de la doctrina. Por otra parte, Felipe II de España, nombrado el defensor de la fe, luchó en Flandes contra los protestantes y frenó la expansión del Islam a Europa en la batalla naval de Lepanto.
La Inquisición, desacreditada por sus métodos abyectos de investigación, torturas salvajes y sus despreciables sanciones infamantes, generó pavor en los corazones de aquellos que se atrevían a desafiar la autoridad de la Madre Iglesia. La Contrarreforma tuvo un profundo impacto en la Iglesia Católica, lo que condujo a un periodo de reforma espiritual y a una institución más centralizada, doctrinaria, pastoral y disciplinada. Asimismo afectó el arte religioso, la arquitectura, la literatura, la pintura y la música, ya que la Iglesia buscó transmitir su mensaje a través de obras de grandeza y emoción sublime. Lo que sucedía en otros países, en Inglaterra surgió la Iglesia Anglicana, independiente de Roma, en China existía el confucianismo y el taoísmo, en India, imperaba el hinduismo y el budismo, y en el Imperio Otomano, el Islam. Europa dividida, guerras religiosas y paz de Westfalia. La Reforma protestante destrozó la monolítica uniformidad religiosa de Europa, lo que condujo a décadas de conflictos bélicos y derramamiento de sangre. Desde las revueltas campesinas en Alemania, hasta las guerras de religión francesas con su terrible masacre de la Noche de San Bartolomé. Europa se vio envuelta en una serie de guerras devastadoras libradas por motivos religiosos. La Guerra de los 30 Años, de 1618 a 1648, el conflicto más devastador de Europa hasta entonces, destruyó los principados alemanes y arrastró a las grandes potencias a una trágica guerra. Afortunadamente, la Paz de Westfalia, firmada en 1648, puso fin al conflicto y al derramamiento de sangre. El tratado aprobó la tolerancia religiosa e impuso un nuevo punto de inflexión en la historia europea. Reconoció la existencia del catolicismo y del protestantismo, así como su respeto mutuo y la convivencia pacífica. Igualmente otorgó a cada estado el derecho a determinar su propia religión oficial. Desde luego, el Tratado de Westfalia no puso fin por completo a las tensiones religiosas, pero sí estableció un nuevo orden europeo y un marco legal para las relaciones internacionales, basado en la soberanía de los estados. Dicho tratado también tuvo la consecuencia involuntaria de secularizar más la política de los estados nacionales emergentes. Así, la religión dejó de ser casus belli, del latín, la justificación para declarar o iniciar la guerra. Los gobernantes europeos tuvieron que recurrir cada vez más a otros pretextos para hacer la guerra, como la expansión territorial, marina o comercial, las ofensas, la apropiación de recursos, etc. La Reforma, que comenzó como un movimiento religioso, trastocó profundamente el panorama económico, político y social de Europa, dando paso a una era de tolerancia y pluralismo religioso y soberanía estatal. También allanó el camino para el surgimiento de los estados absolutista y la Ilustración, un periodo de efervescencia intelectual sin precedentes que desafiaría las fuentes tradicionales de autoridad, la Iglesia incluida. Legado de la ética protestante. La Reforma, el acontecimiento cismático que sacudió desde sus cimientos a la civilización medieval, aún continúa moldeando nuestro mundo de manera profunda. Su legado se puede ver en el auge del capitalismo y en la producción Batería cultural cargada. y la secularización política de la sociedad occidental. El énfasis protestante en la predestinación, el trabajo, la prosperidad, la acumulación, el lucro, la valoración monetaria del tiempo, la austeridad, el enriquecimiento como premio, etc., contribuyó al desarrollo a la formación del espíritu capitalista, que valoraba la producción para el mercado, la innovación, el riesgo y la persecución de la ganancia. El énfasis de la Reforma en la conciencia individual y el derecho a interpretar las escrituras por uno mismo, fomentó un individualismo que desafió las jerarquías tradicionales eclesiásticas, democratizó el camino de la fe y la libertad religiosa. La traducción de la Biblia a lenguas vernáculas no solo hizo que las escrituras fueran accesibles a las masas, sino que también fomentó el desarrollo de las literaturas y culturas nacionales, así como el hábito de la lectura y acceso a la información impresa. La Reforma también promovió indirectamente la secularización de la política europea. Los conflictos religiosos de la Reforma, que se materializaron con la Guerra de los 30 Años, también llevaron al cuestionamiento del rol mediador de la religión y la Iglesia en la vida pública internacional. El Tratado de Westfalia, sin la intención de impulsar el secularismo, estableció un marco legal internacional que desplazó a la Iglesia como árbitro y mediador
en las relaciones entre los estados y la resolución de sus conflictos de forma pacífica. La ética protestante, que modificó el pensamiento religioso cristiano, desató fuerzas que continúan moldeando nuestro mundo actual. Su legado es amplio, complejo, multifacético, y su influencia en el capitalismo, hoy en día, es perceptible.